Hola cracks de Monster Train, soy Piro el Gamer Torpe y hoy vamos a comenzar una serie de tutoriales de este magnífico juego que coge el deck building de Slay Spire y le da un twist súper interesante. Al final de esta serie serás el amo. ¡Comenzamos! Premisa inicial y objetivo. En este juego tú manejas a las criaturas del mal, cuyo cometido es llevar los últimos rescoldos de la llama a las profundidades del infierno. Para ello llevas un tren que irá desde el limbo hasta el infierno y será atosigado por las huestes del bien a cada paso. El juego no está traducido a español, de momento, pero se entiende bastante bien. Además, con mi guía no tendrás ningún problema, lo vas a entender todo perfectamente. Mecánicas básicas. Elección de clan. Al principio de cada run debes elegir qué dos clanes vas a usar. Cada uno tiene mecánicas diferentes y por lo tanto el estilo de juego varía. En las primeras partidas esto no tiene mayor importancia, ya que solo dispones de dos clanes y estás obligado a usarlos siempre, pero según vayas avanzando conseguirás más clanes. De momento hay 5, que son Hellhorn, Awoken, Melting, Stygian y Umbría. Además, no tienes todas las cartas de cada clan desde el inicio, las tendrás que ir desbloqueando, subiendo de nivel gracias a la experiencia conseguida en las diferentes runs que hagas. ¿Cuál es vuestro clan favorito? El mío es Awoken. Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios. El mapa. Ya tienes claro tu objetivo. Empiezas a jugar y sin contarte nada te plantan un minimapa que o bien solo tiene un camino, como pasa en la primera pantalla, o tiene dos bifurcaciones y tendrás que elegir la que más te convenga. Cada lado del camino tiene una serie de eventos que te ayudarán a mejorar tu mazo y otra serie de recompensas. Esto lo veremos más adelante en profundidad. Así que avanzas hasta el primer punto en el limbo y nos lleva a la parte esencial y donde ocurre casi todo lo importante, la batalla. Pero antes de eso, detengámonos en algo muy importante. El mazo. El mazo inicial se compone de un héroe del clan principal y varias cartas básicas y un poco malas. Según vayas avanzando de rango Covenant, ya llegaremos a ello lo que esto significa, te darán mejores cartas iniciales. Como buen deck building, a lo largo de la run te darán a elegir añadir a tu mazo una carta de entre 3, siempre de tus clanes, al menos al principio. Las cartas. La estructura de las cartas es bastante sencilla. Arriba tienen el coste en ámbar o energía, el nombre de la carta, debajo el arte, a continuación la descripción de sus habilidades si es que tiene y por último su ataque, vida y armadura si tuviese. Hay diferentes tipos de cartas, campeones, criaturas, hechizos, artefactos, y debes tener en cuenta estos pequeños detalles. Los campeones se pueden subir de nivel varias veces en la partida. Te darán a elegir entre dos caminos diferentes, que puedes ir mezclando o no, a tu elección. Las criaturas solo se pueden jugar una vez por batalla, a no ser que tengan la habilidad Endless, sin fin, que hace que una vez mueran vuelvan a tu mazo. Los hechizos, una vez usados, sí vuelven a tu mazo, a no ser que tengan la habilidad Consume, consumir, que eliminará la carta de la batalla una vez usada. Los artefactos no son cartas que estén en tu mazo, te dan beneficios pasivos solo por el mero hecho de tenerlos. ¿Te está gustando el tutorial? ¿A que ya vas teniendo más claro de qué va esto, Pues dale un like al vídeo, hombre, y suscríbete, que vas a querer ver más tutoriales como este. La batalla. Antes de cada batalla te ofrecen un resumen de los enemigos y el campeón que te van a atacar, y qué habilidades van a emplear para detenerte. Hay muchas habilidades. Esto también lo veremos más adelante. Una vez hemos revisado a nuestros enemigos, comienza la batalla y se nos ofrece el tren que consiste en 4 plantas, 3 de ellas donde podemos poner aliados y la última donde está la llama que transportamos y debemos defender. En cada planta hay una cantidad limitada de espacio y cada unidad ocupará una parte. Hay que tenerlo en cuenta y pensar bien dónde colocar nuestras unidades. La batalla discurre por turnos. Al inicio de este, las unidades enemigas entran al tren y robas tu mano inicial. Ahora tienes cierta cantidad de Ember para poder jugar unidades o usar habilidades. Una vez hemos hecho nuestra jugada y pasamos de turno, se resuelve el combate. En este combate puede que no mueran las unidades enemigas. Si esto ocurre,
Pese a que aún queden unidades tuyas vivas, los enemigos subirán de planta, a no ser que sean afectados por la habilidad Root, raíces. Si llegan hasta la llama empezarán a dañarla, y no queremos que pase eso, ¿verdad? Aunque la llama se defiende bien, poco a poco irá perdiendo vida y nosotros perderemos bonificación al final de cada batalla por no haberla defendido adecuadamente. Si la llama llega a 0 de vida, se acabó la run. Cada turno irán surgiendo oleadas de enemigos, salvo algún turno de descanso que no subirá ninguno al tren. ¡Trucazo! Aprovéchalo para terminar de limpiar alguna planta y recuperar vida. Después de sobrevivir varias oleadas, llegará el turno de la oleada final, donde entrará en el tren el campeón enemigo y tendrás 3 turnos para derrotarlo, uno por planta. Un botón bastante necesario es el de acelerar los combates. A veces se hace bastante largo ver cómo se suceden todos los golpes, debido a que hay múltiples interacciones entre todas las habilidades. De todas maneras, recomiendo ir despacio al principio para ver cómo se desarrolla el combate. Al final de este ganarás puntuación según cómo de bien lo hayas hecho, oro para comprar cositas bonitas y cartas para tu mazo. Los eventos. En el minimapa hay una serie de eventos que te ayudarán en tu camino. Hay de los siguientes tipos: curar la llama X puntos de vida, desechar 2 cartas de tu mazo, diferentes mercaderes de mejoras, los hay para unidades, para hechizos, artefactos, eventos aleatorios, conseguir oro o subir de nivel el héroe. ¡Hey chavales! También tengo tutoriales de Legends of Runeterra, otro gran juego de cartas. Os dejo un enlace por aquí arriba. Fin de la run. Después de un tortuoso camino llegas hasta la brecha y depositas la llama en las profundidades del infierno. ¡Enhorabuena! ¡Has ganado! Lo que viene a continuación es un resumen de tu run, con un montón de datos y estadísticas. Lo más importante es saber qué cartas nuevas has desbloqueado y en qué nivel de Covenant te encuentras. Pero, como ya te habrás dado cuenta, no es el fin, porque además de un fuerte componente deck building y estratégico, también nos ofrece un gran componente de roguelike, así que según vayas haciendo runs, irás desbloqueando nuevos niveles de dificultad, nuevas cartas, subirás de nivel tus clanes y desbloquearás nuevos. Y hasta aquí este primer tutorial de Monster Train. Soy Piru, el gamer torpe, y espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Dadle muy fuerte al like para saber si os ha gustado, suscríbete dándole a la campanita para no perderte los próximos tutoriales donde entraré en detalle en mecánicas avanzadas. ¡Hasta la próxima, cracks!